está. Ahora sí. Podemos generar pequeñas corrientes eléctricas, ¿sí? Por ejemplo, para medir la temperatura, ¿sí? Uno de los usos es eso. Hay termómetros, ¿sí? De radiación, que uno los acerca a la fuente de calor, ¿sí? Y gracias a la radiación, al calor que le llega al termómetro, ¿sí? Que está formado por dentro por estas uniones de dos metales diferentes, desplazan de distintas cantidades de electrones hacia los extremos, con lo cual, ¿sí? Podemos considerar, como hay una diferencia de cargas, que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Su uso es muy difundido a nivel industrial, esto, en los hornos, como yo les decía, ¿sí? Y otros equipos para hacer la medición de lo que sería la temperatura, ¿sí? O para regular también, ¿sí? La temperatura con cierta precisión, como les decían las estufas, por ejemplo, ¿sí? O los termotanques, ¿sí? Que la termocupla lo que hace es, cuando llega a cierta temperatura, corta la alimentación, ¿sí? Con alguna válvula electrónica, por ejemplo, ¿sí? O eléctrica, comandada eléctricamente, poder cortar la alimentación y, por ejemplo, dejar en piloto un termotanque o una estufa o cualquier proceso industrial, ¿no? Pero fíjense que no son para grandes usos, ¿sí? De todas estas que vimos, las que podrían ser para grandes usos son la de acumuladores, ¿sí? Que son para usos relativamente pequeños, pero bueno, mayormente difundidos, y la de celdas fotovoltaicas con los paneles solares. Ahora, las que más se utiliza, ¿sí? En el 99,99 de los casos de generación de energía eléctrica, ¿sí? No sé si en casos, en cantidad de casos, sino en cantidad de energía eléctrica, es la producción de electricidad por acción magnética, ¿sí? La que decíamos al principio. Casi todas las que ustedes me nombraban terminaban siendo por acción magnética, ¿sí? Ya sea el salto de agua en una central hidroeléctrica, ¿sí? El reactor nuclear en una central nuclear, ¿no? O atómica. El vapor que se produce en una central térmica convencional que quema un combustible fósil, ¿sí? De petróleo, el derivado del petróleo, ¿sí? Leña, carbón o lo que sea. En la marea motriz, ¿sí? En las geotérmicas no me dijeron. Las geotérmicas son las que utilizan el poder del vapor de agua que se produce en el interior de la Tierra, ¿no? ¿Qué más? Las de espejos solares que producen vapor, todas esas, ¿sí? Esas energías primarias se usan para mover un generador eléctrico que por acción magnética produce electricidad. Bueno, esta es la que se utiliza en las centrales eléctricas, en las grandes centrales eléctricas, ¿sí? Y aprovechan lo que llama la ley de Faraday, que vamos a ver en el tercer trimestre, en el segundo cuatrimestre, en la última parte, digamos, ¿sí? Producen electricidad a gran escala en las centrales eléctricas, mediante alternadores, ¿sí? O hay algunos casos, ya no de tanta cantidad, ¿sí? Con el caso de las dínamos. Pero en ese caso producimos corriente continua. Bueno, cuando un conductor, acá tiene el fenómeno explicado de la inducción de Faraday, ¿eh? La vamos igual a ver más en detalle más adelante. Cuando un conductor eléctrico se mueve en el interior de un campo magnético, ¿ves? Acá con el norte-sur está generando un campo magnético, ¿sí? Y lo que hacemos es girar un conductor eléctrico dentro de ese campo. Se produce en el mismo, en el conductor, un desplazamiento de electrones que origina una diferencia de carga entre los extremos del conductor. Fíjense que en todos los métodos, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es lo que pasó en todos los métodos? Hay un desplazamiento de electrones. Hay un desplazamiento de electrones. De alguna forma, con alguna energía, se desplazan los electrones, ¿sí? Acá es mediante la combinación, mediante el efecto del magnetismo, ¿no? El magnetismo, este magnetismo norte-sur, va a hacer que en este conductor, que sería lo que hemos dibujado en blanco ahí, al girar, ¿sí? En este conductor, al girar, ahí va, ¿eh? Entonces, ese es el conductor que estoy señalando. Entre sus extremos, vamos a tener acá una diferencia de cargas, un desplazamiento de electrones, de un extremo al otro, pero ahora por el magnetismo, ya no por el calor, ya no por la luz, ¿sí? Ya no por un golpe, ¿sí? Ya no por reacciones químicas, sino por el magnetismo.
Pero fíjense que básicamente el concepto es ese, ¿sí? Es, en algún cuerpo conductor, desplazar electrones de un extremo al otro. Con lo cual, si después sacás, digamos, dos bornes o dos conductores a partir de esos extremos, tenés una tensión para alimentar un circuito. Acá lo tienen un poquito, es esquemático todavía, pero un poquito más real, ¿sí? Se ve como si fuera un motor eléctrico, ¿sí? Un sistema en forma de anillo, digamos, ¿no? Que tiene unos salientes, estos son los salientes, donde están arrollados los bobinados. Si ustedes se fijan ahí, esto gris que viene ahí, eso gris son los bobinados. Están conectados en serie, ve que sigue el cable para acá, hay otro bobinado acá, sigue el cable por ahí, otro bobinado, si llega acá hasta un terminal. ¿Sí? Y acá está el terminal de entrada, el otro terminal o el otro borne, ¿ves? Donde arrancó. Acá está el primer bobinado y se conecta con el otro. ¿Y qué tenés acá girando? Un doble campo magnético, digamos, ¿no? Dos norte, dos sur. Un campo magnético con 4 polos magnéticos. Bueno, este sistema, ¿sí? Al girar va a producir entre los extremos, que serían este y este, los dos bornes, una diferencia de, o sea, un desplazamiento de electrones de un lado al otro. Entonces, de un lado vas a tener el positivo, podríamos decir, o la fase, y de otro lado el negativo o neutro, dependiendo si es corriente continua o corriente alterna. En este caso sería un alternador. ¿Por qué me doy cuenta que esto sería un alternador, o sea, un generador de corriente alterna? ¿Alguien sabe por qué? Aparte de que lo dice acá abajo. ¿Cómo, profe? ¿Qué me perdí? ¿Cómo saben que esto es, cómo sé que esto es un alternador? O sea, un generador de corriente alterna. Por el campo magnético. No, no porque la Porque cambia dínamo la del dirección. otro aparato también tiene un campo magnético. ¿Por qué? Cambia la dirección, profe, Dámela. de los electrones. Sí, eso sí. No, no, me refiero a esto, chicos. Miren esto que está acá. Ese símbolo que está ahí es el símbolo de corriente alterna. Si fuera corriente continua serían dos rayitas paralelas, ¿sí? O una rayita continua y una rayita de trazos. Cuando ves dos rayitas paralelas, a algo referido a electricidad, ¿sí? Dos rayitas paralelas son corriente continua, indica corriente continua. Si ves este simbolito, ¿cómo se llama ese simbolito? Este. Es como el de la ñ, el apóstrofe que tiene la ñ arriba. O cuando pones en un resultado matemático arriba, ¿qué significaría más o menos o aproximado? Sí, sí, bueno, acá significa otra cosa, ¿eh? Acá significa corriente alterna. No es como en matemática, claro. Como No, pones sí, pero... igual y aproximado pones así. ¿Sí? Sí. Bueno, ese simbolito solo que está acá significa corriente alterna para nosotros. ¿Sí? Ujú. Porque es la forma en que varía la corriente alterna. Acá lo tenés, mirá. Es esto que está acá. Es esto que ves acá, ¿ves? Esto que estoy dibujando acá, que estoy siguiendo el dibujo que ya tenía hecho, es un ciclo de corriente alterna. Eso que dibujé ahí sería básicamente eso que está ahí. Indica corriente alterna. Si ves dos rayitas nada más, indica corriente continua. Por eso, enseguida yo vi acá este símbolo, dije, bueno, esto es un alternador. No había leído que acá abajo lo decía, ¿no? Alternador. Por eso me di cuenta que es un alternador esto. Profe. Sí, decime. ¿Hay alguna manera de darte cuenta si genera corriente continua o alterna a través del generador? Tipo del gráfico de- Mirándolo físicamente son parecidos, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que los van a diferenciar, ¿sí? Lo vas a estudiar cuando veas máquinas eléctricas, ¿sí? Cuando estudies en sí las máquinas eléctricas. No sé si vamos a llegar a ver algo este año, hacia fin de año. Algo tendríamos que ver, pero físicamente no son exactamente iguales. Un generador de corriente continua y una dínamo o generador de corriente alterna. Perdón, al revés lo dije. Una dínamo, generador de corriente continua, o un alternador, generador de corriente alterna, ¿sí? Físicamente son diferentes, digamos. Aunque se parecen así, digamos, si lo miras así rápido, bueno, son parecidos, inclusive son parecidos a un motor eléctrico, ¿sí? Muy parecidos también. Pero tienen sus diferencias entre el alternador y el, ¿cómo se llama? Y la dínamo. La dínamo tiene algo que se llama un rectificador electromecánico, que es un colector de delgas con un sistema de escobillas, porque en sí la dínamo internamente genera una corriente alterna, que mediante otro aparato
que se conecta en el eje, o se coloca en el eje de la dínamo, ¿sí? Te va a transformar esa corriente que inicialmente se generó como alterna, en la salida te la transforma continua, a través de lo que se llama un colector de delgas, ¿sí? Y unos anillos rozantes. Pero bueno, si vos entendés un poquito del tema, te das cuenta enseguida, si mirándolo, digamos, ¿no? Desarmándolo y viéndolo como es por dentro, por fuera no prácticamente si no mirás algún nombre que te diga, ¿sí? O alguna chapa característica, con las características también te puedes dar cuenta, porque, ¿sí? Seguramente si es un alternador te va a aparecer este símbolo, ¿sí? Y si es un alternador trifásico te va a aparecer un 3 con ese símbolo, indicándote que esto es un alternador, un generador de corriente alterna, pero trifásico, te aparece el número 3 cuando es trifásico. Y si te aparecen dos rayitas, ¿sí? O te aparece una rayita y otra con línea de trazo, ¿sí? Eso te va a indicar que es continua. Por ahora con eso nada más. Bueno, Perfecto. entonces, hay muchas formas de generar electricidad, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar, en esta materia estudiaríamos únicamente esta última, la que tiene que ver con el electromagnetismo. ¿Por qué? O la que tiene que ver con el magnetismo. Porque nosotros estudiamos máquinas eléctricas, en definitiva, ¿sí? Los otros son métodos para producir, pero tienen que tener una idea. Y lo que dijeron recién, todas se basan, ¿sí? En alguna energía que se utiliza para separar electrones de un punto al otro dentro del generador, ¿sí? Bueno, todo esto que falta lo van a completar ustedes. Hagan una lectura siguiendo estos distintos puntos. Esta semana que viene no, lo pueden hacer la otra, ¿sí? Esta semana sería como para descansar, o sea que no le voy a dejar tarea esta semana. Pero la otra, antes del otro viernes, ¿sí? Sigan estos puntos, ¿sí? Que nos quedarían acá del 10 en adelante, e investiguen el 15, o sea, tienen que leerse desde el apunte para hacer una lectura simplemente guiada del 10 al 14, donde van a describir donde tienen que ver cómo se describen los diferentes tipos de corriente. Bueno, ya hablamos de esto. ¿Qué tipos de corriente conocen ustedes? Eso vendría siendo corriente alterna también. Corriente Corriente alterna continua. es una, corriente La corriente continua, Continua. y podemos meter en esta clasificación a la corriente alterna trifásica, como una diferente a las anteriores, ¿sí? Aunque prácticamente es muy parecida a la corriente alterna, pero bueno, es trifásica, tiene sus características, ¿no? Entonces podemos meter esas tres en la clasificación de corrientes que nos podemos encontrar en circuitos y máquinas eléctricas, ¿sí? Aunque después en circuitos electrónicos la corriente podría tener cualquier otra forma, digamos, ¿no? Por ejemplo, una corriente que tenga forma de serrucho, de diente de serrucho, por ejemplo, ¿sí? O una corriente binaria de dos valores, un valor, ¿sí? máximo y un valor mínimo, y que, digamos, la corriente tome valores entre esos dos nada más, como las corrientes que se utilizan en los sistemas digitales de las computadoras, por ejemplo, ¿no? Bueno, en electrónica puede haber millones, infinidad de formas, digamos, ¿no? Pero no estamos hablando de electrónica, estamos hablando de corrientes que tienen que ver con con las máquinas eléctricas y con los circuitos electromecánicos, más que nada. Entonces ahí las que vamos a encontrar son continua, alterna y alterna trifásica, ¿sí? Y bueno, ahí van a sacar las características que tienen, ¿sí? Los tipos de fuentes, que son de continua, que son de alterna, ¿sí? Y las aplicaciones que tiene cada una. Ya les digo, si quieren pueden armarse las respuestas, escribirlas, ¿sí? O marcarlas en el texto. Bueno, tienen que hacer una lectura guiada del material que yo les di, ¿no? La 11 pedí explicar en qué consiste la producción de energía eléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de producción de energía eléctrica, nos referimos a la producción electromagnética, en qué consiste, ¿sí? E indicar entre qué valores se produce. Eso lo van a encontrar en el texto. En el texto está todo que les di, salvo la última. Si buscan acá, tienen ahí, por ejemplo, ven, tipos de corriente alterna, y acá tiene todo explicado. Después, ¿qué otra cosa dijimos? La generación de energía eléctrica. Hablamos de generación por medios magnéticos, ¿no? O electromagnéticos. A gran escala, como decía ahí, ¿sí? Lo van a encontrar acá. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. En este punto,
van a encontrar 3 respuestas de las que se piden ahí. Fíjense, producción, transporte y distribución. Bueno, como dijimos recién, la producción tiene que ver con, ¿sí?, los alternadores que encontramos en las centrales eléctricas de generación, ¿sí?, que pueden ser hidroeléctricas, termoeléctricas, ¿sí?, mareomotrices, de biomasa, ¿sí?, solares de, ¿cómo se llama?, con espejos, ¿sí? Dentro de las termoeléctricas pueden ser que usan combustibles fósiles, digamos, petróleo, leña, todo eso, o combustibles nucleares, digamos, que son atómicas. Todas esas energías primarias se utilizan para mover el generador y producir, ¿sí?, este fenómeno del electromagnetismo que transforma esa energía primaria en energía eléctrica. Y eso se lleva a cabo en lo que llamamos el alternador, en las centrales eléctricas, en general, en el alternador, ¿sí? Las dínamos, si hablamos de dínamos, que son para producir corriente continua, son de un uso más específico, ¿sí? Por ejemplo, en algún lugar donde no llega la red eléctrica, se puede poner un pequeño generador eólico. No sé si lo vieron en los campos, se ven a veces, ¿sí?, en los veleros, en los barquitos chiquitos, que esos no usan combustible ni nada, si se mueven con el viento, ¿no? Para, por ejemplo, por tener alguna iluminación o algo, tienen una pequeña dínamo movida por un ventiladorcito, un generador eólico sería, ¿no? Bueno, ahí se usan dínamos generalmente. O en los campos se suelen usar como unos molinitos no muy grandes, que son dínamos para producir corriente continua y almacenarla en alguna batería, ¿sí? En general la corriente continua no se usa directamente, sino que se acumula en baterías para su uso posterior, para cargar baterías, digamos, ¿no? Como ustedes cargan su celular, bueno, ahí se carga con una dínamo, la batería. En cambio, la corriente alterna, a medida que se produce, se consume. Esa es una desventaja es una ventaja y desventaja de la corriente alterna. La corriente alterna se está produciendo en este momento y en este momento se está consumiendo, no se acumula. Es decir, en este instante, en alguna central eléctrica, están produciendo la corriente alterna, ¿sí? Y por los cables de la red, todo el sistema de red, ¿sí?, llega a mi casa y en este momento estoy usando la computadora gracias a esa energía que se está generando en algún lado, ¿sí? Entonces, la producción se refiere a eso. En las centrales eléctricas, ¿sí?, gracias a una energía primaria, se tiene que mover el generador, que se llama alternador, ¿sí? Acá lo dicen, ¿ven? Energía hidráulica, energía térmica, nuclear, eólica, geotérmica, solar. No habla de la mareomotriz, también podría ser la mareomotriz, ¿sí? En los alternadores, en las centrales, se transforma en energía eléctrica, gracias al fenómeno de inducción electromagnética, ¿sí?, establecido por Michael Faraday. Habrán escuchado hablar de Michael Faraday, ¿sí? Estableció la ley de inducción electromagnética que vamos a ver más adelante. Bueno, listo. Yo produje la energía eléctrica. ¿Qué viene después? El transporte, ¿sí? ¿Dónde está la central eléctrica? ¿Está en la esquina de tu casa la central eléctrica? Ojalá. No, está en un... Claro, ojalá, no está en la esquina de mi casa, ¿sí? ¿Dónde ponemos las centrales eléctricas? ¿Donde querramos? En un lugar seguro, preparado para todo. Y un lugar seguro, cerca de... por supuesto, toda industria tiene que estar en algún lugar seguro para las personas. Bueno, quiero poner en el fondo de Varela una central hidroeléctrica. ¿Sí? O en Solano quiero poner, en el campo, ahí por Solano, una central hidroeléctrica. ¿La puedo poner? ¿Qué necesito para una central hidroeléctrica? Agua. Una corriente de agua. Claro, un salto de agua. ¿Sí? Necesito un salto de agua. Más que una corriente, un salto. ¿Sí? Que el agua caiga de una cierta altura. ¿Sí? Sí. Claro, no la puedo poner en Varela. El arroyo de las piedras no me va a servir. ¿Sí? Sí, una represa necesito. Claro, necesitas una represa, generalmente. Un dique. Un dique que acumule el agua. Y ahí abajo pones las turbinas para que la energía potencial del agua a esa altura, al caer, pueda mover a la turbina. ¿Sí? Claro, vos ponés la central para la generación, que es el primer paso, es la generación, ¿sí? ¿Dónde están los recursos, chicos?
Por ahí una central atómica sí la puedo poner en cualquier lado. Digamos que en el fondo de Varela, en principio podría poner una central nuclear. Esa sí la podría poner en Varela. Porque en general no necesito nada específico. Necesito poner en un lugar que no esté muy cerca de algún centro urbano por el tema de que si llega... Ellos dicen que no explota, ¿no? Pero bueno. Dudoso. Por si acaso, ponerle en un Nosotros lugar generalmente en donde- sexto hacemos en electrotecnia, en la materia de electrotecnia hacemos y termodinámica, hacemos una excursión a Atucha, que es la central nuclear que tenemos en Zárate, cerca de Zárate. Pero bueno, cuando ustedes lleguen a sexto, si ya no está el COVID, posiblemente vayamos a hacer la excursión. Estaría bueno. Y ahí te muestran que tienen un super sistema de seguridad. Y encima no es uno, son 4. Entonces, si falla uno, te quedan 3 sistemas más de seguridad todavía. O sea, es porque puede fallar, ¿viste? Como dicen, puede fallar. Es seguro, pero puede fallar. Entonces tienen sistemas redundantes, que se llaman. Si falla uno, está el otro. Si falla el segundo, está el tercero. Y si falla el tercero, está el cuarto. El tema es si falla el cuarto, ¿qué pasa? Bueno, ellos dicen que no puede fallar. Es más, nunca tuvieron accidentes. Ahí en Atucha nunca hubo un accidente nuclear. Es más, dicen que todos los accidentes que hubo no fueron nucleares, no fueron por explosiones nucleares, sino que fueron por explosiones, ¿sí?, de vapor que se acumuló. Pero no por ejemplo, en explosión Chernobyl. nuclear como las bombas. ¿Vieron las bombas nucleares Sí. que soltaron en Por la ejemplo, Segunda en Guerra Mundial, Chernobyl, ¿no? profe, En Pero fue algo de en riesgo. Japón fue, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, exactamente. Ahí sí fueron reacciones nucleares, eso fueron bombas nucleares, sí, fueron reacciones nucleares. ¿Qué accidentes nucleares conocen? Ya no bélicos, sino civiles. ¿Conocen Chernobyl, alguno? lo que pasó fue que una falla en el sistema en que no me acuerdo, pero explicaba muy detalladamente que había un fallo y levantó tanta presión en el Exacto. vapor que salió disparado. Claro, pero la explosión se produjo por el vapor. Claro, ¿sí? no por algo Aparentemente se olvidaron estaban haciendo pruebas. radiactivo. Estaban haciendo pruebas, porque ahí continuamente hacen pruebas de todos los sistemas de seguridad. Entonces desconectaron un sistema de seguridad, ¿sí? Y empezó sí. a levantar temperatura el reactor, digamos, ¿no? Mm. Y al levantar temperatura produce más cantidad de vapor, porque el calor que produce la reacción nuclear se usa para generar vapor, básicamente, para eso se utiliza, ¿sí? Y aparentemente se olvidaron de conectar de vuelta ese sistema de seguridad, ¿sí? Y se les fue de control la generación de vapor y bueno, le explotó la central. Pero no por una explosión nuclear, sino fue una explosión debido al vapor. Ahora, como rompió el reactor, esparció todo el combustible radioactivo por todos lados, ¿no? Y eso fue lo que contaminó todo, inclusive hasta el día de hoy todavía hay contaminación. Otra falla hubo en Fukushima, ¿no? Un escape también de material radioactivo por el terremoto, ¿no? Que hubo en Japón hace unos años. Sí. Esos Me parece fueron que los sí, más. sí. Esos son los 2 accidentes, digamos, civiles, pero que no tuvieron explosiones nucleares. No se desencadenó, ¿sí?, lo que se llama la reacción en cadena, la reacción nuclear en cadena, ¿sí?, que puede ser incontrolable como una bomba y produce una cantidad de energía tal que destruye todo lo que encuentra a kilómetros alrededor, ¿no? Acá lo que escapó en los civiles, en las explosiones civiles, que no fueron explosiones nucleares, ¿sí?, sino fueron rupturas en un caso del reactor y en otra explosión del reactor, pero no por la explosión nuclear, sino por explosión del vapor, ¿no?, de la acumulación de vapor y la sobrepresión. Expansión de material radioactivo, ese fue el problema. En Atucha hubo un pequeño escape, ¿sí?, pero no fue más que ahí en la central, de radiación, ¿sí?, por una falla que hubo, pero gracias a un pequeño robot con una cámara, se logró encontrar dónde estaba, porque las personas, vos no podés entrar dentro del reactor. Una vez que arrancó el reactor, olvídate, no podés estar ahí adentro, ¿no? Fuiste. Fuiste, claro. La radiación te quema todos tus tejidos, digamos, ¿no? Pero mediante un robot, o sea, una cámara comandada por robot, pero les hablo de años 80 acá en Argentina, ¿eh? Hoy en día es más simple una cámara robot, es una pavada, pero en aquellos tiempos no. Y encontraron dónde estaba la falla, bueno, y pudieron repararla. Pero no fue algo a gran escala, digamos. Pero la central que nosotros tenemos es de diseño alemana. La Tucha 1 que tenemos acá en Zárate es de diseño alemán. Y la otra que tenemos en Córdoba, son las únicas 2 que tenemos,
para generar energía eléctrica es de origen francés o canadiense. Creo que ambas, es francés y canadiense el diseño. Bueno, los alemanes de Siemens decían que bueno, hay que apagarla, listo, se terminó el chiste, hay que apagar la central y listo, y se termina todo el problema. Entonces con la inversión que se ve acá, no vamos para la central. Entonces los argentinos encontraron la falla, diseñaron todo un dispositivo para repararlo, y se quedaron asombrados los alemanes con la reparación que hicimos yo no la hice, ¿no? Los técnicos que la hicieron, los ingenieros y técnicos. Así que bueno, producción, chicos. Entonces hablamos del alternador en la central eléctrica. Después está el transporte. ¿Qué saben del transporte de la energía eléctrica? ¿Saben algo? Por ejemplo, las que ves en la ruta, puede Claro, ser, profe, ahí está. A través de conductores por las torres. Exacto. Torres, ¿sí? Torres de alta de alta Torres de tensión. alta tensión. Claro, el Pero transporte igual se hace de después alta cuando- tensión. Lo van a leer ahí del cuando texto, ¿sí? Les da los valores, acá están los valores. Estos son los valores de tensión, ¿sí? Para el transporte. 132.000 a 500.000 voltios. Medio millón de voltios serían, ¿no? Claro, pero cuando llega a la ciudad tiene que disminuir la velocidad. Claro, el transporte se hace a esos valores. Cuando llega a la ciudad está la última parte, lo que se llama la distribución. Que pasa por una estación, no me sale el nombre, estación. Reductora de tensión, donde hay Reductora de transformadores. Exactamente, una estación reductora, ¿sí? Como esto que ven en el dibujo acá abajo. Hay algunas que están en los alrededores de las ciudades y otras que están propiamente dentro de las ciudades, ¿sí? Y ahí se hace la transportan la distribución. ¿Qué es ciudad. la distribución? Fíjate que hay cables para todos lados dentro de las ciudades, ¿no? Subterráneos o aéreos. Bueno, esos cables son Claro. los de la distribución. La distribución consiste en bajar la tensión ahora a los valores seguros de media tensión primero y después de baja tensión para alimentar ya sea las casas, ¿sí? O las La industrias vivienda. con energía eléctrica. Entonces es todo un conjunto. La generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. La producción en las centrales con los alternadores. El transporte en las líneas de alta tensión que vemos por los campos generalmente. Porque vienen de donde están los recursos, donde están las centrales, ¿no? Y después la distribución, que es de los centros suburbanos, después hacia los centros urbanos para darle los cables a todos los conductores, a todos los consumidores y darles valores, ¿sí? De tensiones más seguras que la media tensión, ¿sí? Valores de baja tensión. Todos esos puntos que son acá en la guía, el 11, que es la generación, ¿sí? El 13, el transporte, y el 14, la distribución, lo van a leer en ese punto. Léanselo, ¿sí? Y yo les voy a preguntar la clase que viene en qué consiste, sobre todo el transporte y la distribución de lo que pudieron leer, ¿sí? Ustedes van a tener que investigar la 15, ¿sí? ¿A qué se llama en Argentina? Baja tensión, pero tienen que buscar en Argentina, googleen, busquen en internet, ¿sí? ¿Cuáles valores son? ¿Hasta qué valores son baja tensión en Argentina? ¿Hasta qué valores son media tensión? Y a partir de qué valores hablamos de alta tensión. ¿Sí? Esa la van a tener que investigar. Y este cuadro hacerlo, si quieren lo hacen, si no, ya lo tienen hecho, simplemente lo miran del material que les pasé. ¿Sí? El cuadro fíjense que pide ahí hacer un cuadro. Lo pueden hacer o lo pueden mirar ahí directamente. ¿Sobre qué? Un cuadro sinóptico de las centrales eléctricas, tipos de centrales eléctricas, ¿sí? Indicando el tipo de fuente de energía que utilizan, ¿sí? Lo van a encontrar acá en el material. ¿Dónde estaba eso? No. Acá tienen, ¿ven? Un dibujito de cómo es todo el sistema. La generación está acá, en la central eléctrica, ¿sí? Después fíjense que vienen el transporte, que son estas torres y estos conductores, estos cables de alta tensión. Y acá empieza la distribución. Hay unos transformadores acá que bajan la tensión a valores de media tensión, ¿ves? Valores de media que son 13.200 voltios. Cuando el transporte se hacía hasta 500.000. En una red acá primaria de distribución y después va a transformadores más chicos, ¿sí? Que terminan de bajarle la tensión. Los transformadores son para bajar la tensión acá. O sea, estos dos son para bajar la tensión. Y en la central hay uno para subir. Porque una vez que vos lo generaste, la energía eléctrica en la central, acá están, estos chiquititos que ves acá, sería un transformador para elevarlo hasta 500.000. Porque la generación se hace hasta 30.000 voltios.
Pero el transporte no conviene hacerlo a esos valores, conviene hacerlo a más tensión. En el texto está explicado por qué. ¿Por qué a 500.000 y por qué no la traemos a 220 voltios directamente? ¿Por qué no la generamos a 220 voltios, que es lo que llega a mi casa, y la transportamos a 220 voltios y la consumimos a 220 voltios? Nosotros la corriente ¿Una cuestión eléctrica, física? la energía eléctrica la consumimos a 220 voltios. No la generamos a 220 voltios y no la transportamos a 220 voltios. Recién en la última etapa de distribución, que sería esto, la red de distribución final, la tenemos en los consumos, ¿sí?, a 220 voltios y 380 para la industria. ¿Qué me decían? No escuché por qué era. ¿Por una cuestión física es? Una cuestión, sí, que tiene que ver con física y se puede demostrar a través de fórmulas el por qué. Fórmulas que vamos a ver más adelante también, ¿sí? Que ahí cuando las veamos voy a volver al tema. Léanlo en el texto y se van a dar cuenta. ¿Por qué tengo que llevarlo a alta tensión? ¿Por qué tengo que transportar la energía eléctrica a alta tensión? Y después recién en la distribución la bajamos, ¿sí? Bueno. Profe, ¿será porque se tiene que distribuir y además de las pérdidas que puede haber Tiene que ver con eso, en el con camino? las pérdidas. Con las pérdidas tiene que ver, sí. Exactamente, con las pérdidas. ¿Sí? Específicamente con las pérdidas tiene que ver. ¿Pérdida o fuga? No, pérdidas. Pérdidas. ¿Sí? Lo vamos a explicar un poquito la clase que viene y más adelante lo explicamos en detalle. Bueno, acá tiene el cuadrito que les decía. ¿Sí? Traten de leerse este cuadrito. Acá tienen todos los tipos de centrales. ¿Sí? Básicamente cómo se llaman, qué tipo de centrales, ¿sí? Si son convencionales, que son las clásicas, o son no convencionales. Las no convencionales, ¿sí?, utilizan lo que llaman energías no convencionales. ¿Sí? La biomasa, la geotérmica son no convencionales. ¿Sí? La eólica, la solar, ¿sí?, son no convencionales. Convencionales son las clásicas hidroeléctricas. Esperen que se fue. Las clases, ya terminamos, ¿eh? Las clásicas hidroeléctricas, ¿sí?, y las térmicas de vapor, las termoeléctricas, ¿sí?, de vapor, o las nucleares, ¿sí?, las térmicas nucleares, ¿sí?, o las hidroeléctricas. Esas son las convencionales, ¿sí? También están las renovables y las no renovables. Las que utilizan energías que se pueden renovar, ¿sí?, y energías que no se pueden renovar. Bueno, léanse el cuadrito que ahí tienen todas las explicaciones. Bueno, chicos, nada más por hoy. ¿Alguna consulta final? Profe, Todo en la carpeta, ¿no? ¿Cómo? Todas las preguntas y todas las respuestas en la carpeta. En la carpeta, sí, solo en la carpeta, no tienen que entregar nada de esto, ¿sí? Ah, O pueden marcar, si tienen el texto, si pueden imprimir el texto, pueden marcarla sobre el texto directamente, ¿sí? hago eso. Pueden marcar sobre el texto, pero tenés que imprimirlo para eso. No, sí. Y si no, Pero las más fácil. copias, haces un resumen y las copias en la carpeta. Bueno, que tengan buen fin de semana, buena semana que viene. Nos vemos Bueno, entonces profe, el 4 recién. Con Gracias, esto profe. leímos, Sí. ¿sí? Bueno, buen fin de. Gracias. Buen fin de, profe. Cuídense. Profe, nos Chao, vemos fin profe. de semana. Gracias, chau, chau.